Buenas noches. Tenemos con nosotros al profesor Joan Nogué, quien pronunciará la conferencia titulada Paisaje y conflictividad territorial. Esta conferencia se enmarca en el espacio de reflexión Fronteras y Direcciones del Progreso, en el que ya hemos contado con la presencia, entre otros, de Ramón Margalef, José Manuel Naredo, Federico Aguilera Klim, Jorge Riechmann, Rafael Argullol, Ulrich Beck y Fernando Prat, entre otros. Joan Nogué es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona y director del Observatorio del Paisaje de Cataluña. Ha sido profesor de la Universidad de Western en Ontario, Canadá, y profesor visitante en varias universidades extranjeras. En la convocatoria de 2009 recibió el premio Jaime I de Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad. Joan Nogué es especialista en estudios del paisaje cultural y en pensamiento geográfico y territorial, autor de numerosos libros y artículos en revistas internacionales de prestigio. Es codirector de la colección Libros Paisaje y Teoría de la editorial Biblioteca Nueva de Madrid y colaborador habitual del suplemento cultural del periódico La Vanguardia. Algunos de sus libros más destacados son Nacionalismo y Territorio, del año 98, España en Marruecos, del año 99, Discursos geográficos e intervención territorial, en colaboración con José Luis Vilanova, del 99, Geografía, Identidad y Globalización, del que es coautor junto a Joan Vicente, de 2001. También ha colaborado con Joan Romero y ha realizado 3 títulos más con este autor, ¿no? La construcción social del paisaje, en el 2007, El paisaje en la cultura contemporánea, en el 2008, y Entre paisajes, del año 2009. En el transcurso de su exposición, Paisaje y conflictividad territorial, Joan Nogué tratará cómo afecta el que algunos territorios pierdan su discurso y su imaginario. Explorará los niveles de conflictividad personal y social que se desprenden de la destrucción traumática de la lógica histórica de un espacio, del sentido del lugar y del arraigo que los seres humanos sienten hacia un determinado paisaje al que se vinculan emocionalmente y por el que se identifican como colectivo. Como es habitual, al final de la intervención del profesor Nogué tendremos un tiempo de coloquio. Con el agradecimiento de la Fundación César Manrique, tiene la palabra Joan Nogué. Muchas gracias. Soy yo quien estoy agradecido a la Fundación por estar aquí, en concreto a su director, Fernando Gómez Aguilera. Y la verdad es que es un placer estar con ustedes en el marco de una institución que desde sus orígenes ha sido un referente, sigue siendo un referente para muchos de nosotros, y en muchos sentidos. Yo dudé mucho a la hora de preparar esta conferencia. Podía haber optado por exponerles los resultados de alguna investigación concreta o por explicarles en detalle las actividades y funciones de la institución, el Observatorio del Paisaje, que se ha comentado hace un momento y que dirijo compaginándolo con la universidad, pero al final no opté ni por una cosa ni por la otra. Preferí centrarme en un tema que me interesa, me preocupa, diría casi, de manera especial en los últimos años y que de alguna forma tiene que ver con esos tiempos convulsos y agitados que vivimos. Los seres humanos creamos lugares en el espacio, los vivimos y los imbuimos de significado. Nos arraigamos en ellos y nos sentimos parte de los mismos. Los lugares, los territorios, son esenciales para nuestra estabilidad emocional porque nos vinculan a una lógica histórica y porque actúan como vínculo, como punto de contacto e interacción entre los fenómenos mundiales y la experiencia individual. Pero a menudo, sin embargo, asistimos a una pérdida traumática del sentido del lugar, lo que genera no solo un conflicto interno, personal, sino también un conflicto social, al no sentirnos identificados como colectivo con un determinado territorio desde el momento en el que su paisaje ha perdido su discurso, desde el momento en el que su paisaje ha perdido su imaginario. Y de eso quiero hablarles, de los diferentes niveles de conflictividad personal y social que se desprenden de la mencionada pérdida traumática del sentido del lugar y el papel que el paisaje desempeña en todo este proceso. Y quiero hablarles de ello porque, a pesar de los pesares, soy optimista de cara al futuro.
en el sentido de que si esta conflictividad se está exteriorizando, se está expresando públicamente, eso indica o quiero pensarlo, que la sociedad civil está viva y que no se resigna a esta pérdida del sentido del lugar. Y me atrevo en esta breve introducción a ir incluso un poco más allá y afirmar que, desde mi punto de vista, aunque no lo parezca por el contexto que nos rodea, estamos asistiendo a un inicio de cambio de paradigma en el sentido amplio de la palabra. Ya sé que esto puede parecer incluso ir a contracorriente de lo que estamos oyendo a diario, pero estoy convencido de eso. Las clásicas estructuras materiales e ideológicas que creíamos infalibles se están resquebrajando. Están perdiendo su aura de solidez y consistencia. Los pilares del sistema de producción y consumo hegemónicos muestran grietas. Y el modelo de crecimiento, los valores sociales imperantes, la competencia y el individualismo reinantes se ven cuestionados por nuevas actitudes ante el trabajo, ante los recursos naturales, ante el medio ambiente. Hay cada vez más movimientos, hay cada vez más gente, aunque no esté organizada en movimientos, que claman por una vida más plena, más llena de sentido, en la que el individuo sea dueño de su destino, controle su propio tiempo, se alimente de manera más sana, viva una existencia en plenitud. Y por otra parte, la progresiva concienciación ambiental ha comportado no solo una reacción mundial ante el cambio climático producida por el calentamiento global, sino una actitud mucho más respetuosa hacia los ecosistemas naturales y la biodiversidad del planeta. Y a todo ello hay que añadir, el hecho de que la sociedad civil ha aprendido a organizarse para responder a una administración rígida, a menudo demasiado anquilosada, y a una clase política que a veces se muestra poco sensible. Creo que todo ello, junto a otros factores en los que ahora no entraré, se ha visto agudizado coyunturalmente por esta crisis económica, por la actual crisis económica, pero ya había empezado antes este inicio de cambio de paradigma. Lo que nos ha servido, para lo que nos ha servido, lo nos está sirviendo esta crisis económica, entre otras cosas, porque ha puesto de manifiesto la desfachatez y descontrol de un sistema financiero que se lucraba descaradamente explotando a sus clientes, es decir, a los ciudadanos. Creo que algo pasa, que algo se mueve a nivel cultural, social, ético incluso. Y este algo, entre comillas, que no sabría cómo definir, es lo que explica que la gente reaccione de nuevo, organizándose de otra forma ante las transformaciones no consensuadas ni deseadas de su entorno. A menos eso espero. Y eso es lo que justifica, en cierta medida, el tipo de conferencia y el contenido de la misma que les he preparado para hoy. Yo querría empezar recordando que para nosotros, los geógrafos, soy geógrafo, la idea del conflicto no es extraña, ni mucho menos. Nos es muy propia. Y de hecho, una de las más antiguas especialidades de la geografía política, que se estructuró ya a mediados del siglo XIX, se dedicaba fundamentalmente al análisis del conflicto, en concreto el conflicto geopolítico. Ya desde la publicación en el año 1897 de una obra clásica, la geografía política del geógrafo alemán Ratzel, considerado habitualmente como uno de los padres de la geografía política contemporánea. Pero yo no quiero hablarles de estos conflictos geográficos de carácter geopolítico. Quiero simplemente dejar constancia de que la idea de conflicto ha sido inherente en una tradición importante, mayoritaria, en la geografía desde hace como mínimo 2 siglos. Y reconocida esta tradición, que aún sigue vigente, que es muy importante y que gira en torno a esa idea de conflicto en todas sus dimensiones, ahora olvidémonos de ella y centrémonos en otro tipo de conflictos de los que voy a hablar hoy y que vamos a denominar, para entendernos mejor y de manera genérica, conflictos territoriales, sencillamente así, conflictos territoriales, y que, como veremos, pueden manifestarse tanto a escala individual, a escala personal, como a escala social, a escala colectiva. Conflictos territoriales, y de ahí el título de mi intervención, en los que la dimensión paisajística es cada vez más relevante. Empezamos por la dimensión más individual,
más personal, es decir, este conflicto territorial a escala individual en el que también está presente el paisaje. Lo he dicho al principio, pero voy a recordarlo ahora. Los seres humanos vivimos en lugares y nos movemos entre lugares. Y eso que parece una obviedad es muy importante. Si damos a la palabra vivimos todo el sentido que esa palabra precisa y necesita. Vivimos en lugares y nos movemos entre lugares, desde siempre. ¿Y qué entendemos por lugar? Tendríamos que entender por lugares aquellos puntos que estructuran el espacio geográfico, que lo cohesionan, que le dan sentido. Los lugares no son simples localizaciones, fácilmente identificables en nuestros mapas a partir de un sistema de coordenadas que nos indica su latitud y su longitud. Los lugares efectivamente son, y valga la redundancia, localizables. Lo han sido siempre y así será. Pero ni los lugares se pueden reducir a una simple localización, ni el espacio geográfico puede ser visto como un simple espacio topográfico. No es así, es mucho más que eso. El espacio geográfico es, en esencia, un espacio existencial. Y creo que hay que incidir en esa idea porque a veces la olvidamos. El espacio geográfico es, sobre todo, un espacio existencial. Y en este espacio los lugares no son simples localizaciones, no son solo un nodo, un punto de encuentro en un sistema de coordenadas conformado por paralelos y meridianos. Son más que eso, son porciones del territorio imbuidas de significados, emociones y por lo tanto llenas de sentido para los seres humanos. El espacio geográfico tiene que ser visto y entendido como una inmensa y tupida red de lugares vividos, todos ellos diferentes entre sí. Y eso es importante entenderlo así, porque a través del lugar damos sentido al mundo y a través del lugar actuamos en el mundo. Y es en el lugar en el que se materializan de manera clara las dos dimensiones existenciales fundamentales que estructuran nuestra vida cotidiana, el espacio y el tiempo. Los lugares son lo que son, más aquello que nosotros les inculcamos. Es decir, su materialidad tangible está teñida, impregnada de intangibles. Y la síntesis de diferentes elementos materiales e inmateriales que hace que cada lugar sea diferente y que vivamos de manera diferente cada lugar, es lo que explica el genius loci, el sentido del lugar. Los lugares, a cualquier escala, son esenciales para nuestra estabilidad emocional, porque nos vinculan a una lógica histórica y porque actúan como un vínculo, como un punto de contacto e interacción entre los fenómenos globales y la experiencia individual. El gran geógrafo norteamericano, por suerte aún vivo, de origen chino, Yi-Fu Tuan, dedicó todo un libro en 1974 a estudiar las relaciones afectivas que nos unen a los lugares. El libro, titulado Topofilia, ha tardado más de 30 años en ser traducido al español, pero finalmente lo podemos leer en español. Cito a Tuan como podía citar a muchísimos más geógrafos de los años finales de los 60, principios de los 70. Pero lo cito a él porque, como ejemplo de esta generación que inauguró toda una escuela en geografía, denominada geografía humanística, centrada específicamente en el estudio del por qué y cómo los seres humanos nos vinculamos a los lugares. Es obvio que esa escuela tenía muchísimas conexiones con otras disciplinas, con la psicología social, con el urbanismo, incluso con la antropología. Pero fueron unos de los, este colectivo de geógrafos, de los impulsores de esa necesidad de estudiar el por qué y cómo los seres humanos nos vinculamos a los lugares. Es una tradición centrada, por tanto, en el estudio de nuestras relaciones afectivas, sensoriales, emotivas, simbólicas con los lugares. En realidad, los geógrafos humanistas se avanzaron 30 años
a lo que hoy conocemos ya por geografías emocionales. Y fíjense si es así, que acaba de aparecer una nueva revista académica de ámbito internacional, es interdisciplinaria, denominada precisamente así. La encontrarán si navegan por el Google: Emoción, Espacio y Sociedad. Está en inglés: Emotion, Space and Society. Una revista dedicada hace un par de años, acaba de salir, específicamente a esa cuestión que ya iniciaron en su momento, hace más de 30 años, esta generación de geógrafos humanistas. Y además, no solo eso, sino que alrededor de esa revista se ha creado una sociedad denominada Sociedad para el Estudio de la Emoción, el Afecto y el Espacio. Que es curioso que exista como tal una asociación, una agrupación de personas interesadas en ese tema, profesionales. Yo creo que 30 años más tarde finalmente ha fructificado la semilla plantada por aquellos geógrafos pioneros, porque por fin estamos asistiendo a un renovado interés por las emociones, entendidas no solo como, y eso es importante, como un atributo individual, sino sobre todo como una construcción social. Cada vez son más, dentro y fuera del ámbito académico, los que defienden tener en cuenta de una vez por todas la vinculación de las emociones a los lugares, a los paisajes y en general, y entrando a una escala menor, a la gestión del espacio público, sin temor a ser tachados, como hubiera sido el caso hace tan solo 5 o 10 años, a ser tachados de frívolos, de insubstanciales. Es de una evidencia palmaria que la vida es, en esencia y a la vez, espacial y emocional. Interactuamos emocionalmente y de manera continua con los lugares, a los que imbuimos de significados que retornan a nosotros a través de las emociones que nos despiertan. La memoria individual y colectiva, así como la imaginación, más que temporales, son espaciales, son geográficas. Las categorías geográficas básicas que se aprenden a la escuela o las que utilizamos en nuestra vida cotidiana conllevan asociaciones emocionales. Experimentamos emociones específicas en distintos contextos geográficos y vivimos emocionalmente los paisajes porque estos no son solo materialidades tangibles, sino también construcciones sociales y culturales impregnadas de un denso contenido intangible, a menudo solamente accesible a través del universo de las emociones, como ya entrevieron en su momento los situacionistas franceses en los años 50 con Guy Debord al frente, intentando leer París y el mapa de París desde este punto de vista, precisamente. Hay que revisar el mito moderno, porque es un mito moderno, de exclusión mutua entre política y sentimiento, y hay que reconocer que la despolitización de lo sentimental ha empobrecido nuestra vida pública, cuando lo cierto es que los sentimientos deberían estar al servicio de la renovación de la democracia. Creo que el espacio público, y ahí estoy en línea con una tesis que también defiende el filósofo Daniel Innerarity, el espacio público no se revitaliza desemocionándolo, sino repolitizando y democratizando los sentimientos. ¿Y por qué Tuan y una larguísima lista de geógrafos y geógrafas se han dedicado durante décadas a este tipo de investigación en colaboración con otros profesionales? Muchos de ellos, por cierto, lo estábamos comentando en la entrada con una persona aquí presente que es médico, provenientes precisamente del ámbito sociosanitario. Porque sabían, y lo demostraron, y ahí vuelvo a lo enunciado al principio, que la pérdida traumática del sentido del lugar conduce a un conflicto interno personal que puede, no siempre, pero que puede llegar en la mayoría de los casos a tener graves consecuencias también a nivel social, como veremos en la segunda parte de mi intervención. ¿Y cómo se produce la pérdida traumática del sentido del lugar? Pues de muchas maneras. A un nivel individual me estoy refiriendo ahora. Por un desplazamiento individual que tiene una dimensión social, obviamente, por un desplazamiento forzado y no previsto del lugar de residencia habitual,
por la emigración hacia territorios radicalmente contrastados a los propios en lo referente a clima, a paisaje, a costumbres. O, por poner un último ejemplo, por haber puesto patas arriba el lugar en el que vivimos en muy poco tiempo y sin haber podido opinar sobre este proceso de transformación. Hay ya estudios y sobre todo películas extraordinarias de nuevos directores chinos que están mostrando ese fenómeno, las consecuencias, graves consecuencias de pérdida del sentido del lugar, tanto a nivel individual como social en la China contemporánea, que para muchos de nuestros colegas es, sobre todo los que se dedican a la construcción y ordenación del territorio, es como una especie de nueva Meca. Yo tengo mis dudas al respecto, absolutamente mis dudas. He aquí un tipo de emigración forzada. Es una emigración sin moverse del lugar. Parece una contradicción in extremis, pero no lo es. Te han emigrado, podríamos decirlo de otra forma, te han emigrado. Es una emigración forzada, sin moverse del lugar. Es una de las grandes paradojas del mundo contemporáneo, no solo en la China de nuestros días, sino en muchos otros sitios, como el Véneto, como veremos, impensable en otros momentos de nuestra historia en los que la transformación del territorio era lenta, pausada, al ritmo de la intervención humana. El territorio, los paisajes de este territorio siempre se han transformado, siempre han sido dinámicos. Es algo inherente a la razón de ser de los propios paisajes y territorios. Otra cosa es el ritmo, la intensidad de esa transformación y el tipo de esa transformación. Cuando los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles para los habitantes del propio lugar, ya no digo para los visitantes de aquel lugar que pasaron por ahí hace años, sino para los habitantes del propio lugar, cuando eso se da, asistimos a un grave conflicto territorial a escala individual. Sencillamente porque el arraigo territorial es una dimensión fundamental para el buen desarrollo de la relación armónica entre el espacio vivido y los grupos humanos. Es decir, la pérdida del sentido de pertenencia empobrece la sociabilidad. Este conflicto territorial se traduce en un conflicto psicológico y también social, como veremos más adelante. Las heridas en la estructura territorial y en la morfología paisajística provocan graves daños en el equilibrio psicológico del individuo. Y eso no es ninguna hipótesis, sino que es un hecho contrastado y más que estudiado desde ese mundo interdisciplinario que va desde la geografía humanística a la psicología social, pasando por un urbanismo sensible a esas cuestiones. En un libro reciente que formará parte del Centro de Documentación de la Fundación César Manrique, y que pueden descargarse por otra parte del web del observatorio, que hemos publicado en el Observatorio del Paisaje, titulado Paisaje y Salud, precisamente. Es un libro con intervenciones de profesionales de unos 10 países europeos. Francesco Valerani, un geógrafo de la Universidad de Venecia, que la semana próxima tenía que estar con nosotros en un seminario que hemos organizado en Barcelona y no puede estar porque le ha caído un juicio encima a raíz precisamente del libro que dio origen a ese artículo que aparece en el libro. Fue denunciado por unas multinacionales por difamación, etcétera, 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 cuando, en fin, ese es otro tema. Pero este señor, Francesco Valerani, geógrafo de la Universidad de Venecia, analiza la pérdida traumática del sentido del lugar en el caso del Véneto, la rica región del noreste italiano, que quizá ustedes conocen, que ha sufrido en 25 o 30 años, no más, un intensísimo proceso de urbanización dispersa hasta el punto de haber dado nombre a la expresión ciudad difusa. Si ustedes repasan los manuales de geografía urbana, urbanismo, ordenación del territorio de los últimos 30 años, esa expresión consagrada, la ciudad difusa, la città difusa, tiene su origen en la experiencia vivida en el Véneto. Pues bien, Valerani muestra cómo la urbanización intensiva de las zonas rurales suburbanas del Véneto, su transformación agrícola como consecuencia de las imposiciones de las multinacionales del sector
agroindustrial, que son las que le han puesto una demanda, la construcción de grandes infraestructuras de transporte y para la producción de energía, la acumulación de residuos, la expansión de la construcción para usos turísticos, etcétera, 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 han provocado un fuerte malestar en amplios sectores de la población por la pérdida, dice él, de los puntos de referencia a las geografías cotidianas y por la anulación de los vínculos existenciales con el espacio vivido. La degradación paisajística del Véneto, que contaba con un paisaje de una riqueza y calidad comparable, si no más, al de la Toscana, hasta hace 30, 40 años, ha llegado a generar incluso en estos últimos 40 años un tipo de literatura de la angustia con nombres importantes de la narrativa y de la poesía italiana del siglo XX como Guido Piovene, Pierpaolo Pasolini, Goffredo Parisi, Andrea Zanzotto, entre muchos otros. Y los textos literarios, muchos de ellos en general, no solo estos, no solo los de estos autores, muchos de ellos verdaderos manuales de geopoética, son a veces muy eficaces, más eficaces que determinados textos académicos para expresar la relación entre la inquietud existencial y la pérdida del sentido de los lugares. Podríamos extender estas consideraciones a otros ámbitos, pero no lo haré por falta de tiempo. No entraré, por ejemplo, en otra dimensión muy vinculada al sentido del lugar, como es la terapéutica. Y sé que en la sala hay alguna persona que proviene de este mundo. Déjeme decir simplemente que, sin lugar a dudas, estas consideraciones que les estoy haciendo tienen a menudo una clara aplicación terapéutica en determinados colectivos sociales. Geógrafos discípulos de Yi-Fu Tuan, por ejemplo, han trabajado estrechamente con psiquiatras o con psicólogos en la rehabilitación de alcohólicos y de otros colectivos en riesgo de exclusión. Y ustedes me dirán, ¿y qué hace un geógrafo ahí? ¿No? ¿A qué se dedica? Pues bien, en concreto, unos cuantos trabajaron, y yo creo que esta experiencia sigue, dado el éxito que tuvo, en el Hospital Universitario de Massachusetts. Trabajaron precisamente en el pabellón de alcohólicos, intentando recuperar la dimensión existencial de los lugares, la noción de arraigo, que es fundamental en los complejos procesos de reconstrucción de la identidad personal perdida en el colectivo de alcohólicos. Y los resultados fueron extraordinarios en ese sentido. También les podría mostrar ejemplos de lo útiles que han llegado a ser estas consideraciones a la hora de conseguir una más rápida integración de la población inmigrada, tanto la infantil como la adulta. Pero no me extiendo en eso. Resumiendo, para ir avanzando, existen conflictos territoriales a escala individual, personal, provocados por una pérdida traumática del sentido del lugar que pueden llegar a tener graves consecuencias para nuestra estabilidad emocional, aunque a veces no nos lo parezca. Pero el hecho es que vivimos en sociedad y que, por lo tanto, inevitablemente en la mayor parte de estos conflictos individuales acaban adquiriendo rápidamente una dimensión colectiva, una dimensión social, que es la que veremos en la segunda parte de esta intervención. Es decir, cómo se manifiesta este conflicto territorial a escala social y a través del paisaje. La conciencia de habitar, como dirían los fenomenólogos, se nutre del conocimiento del sentido de los lugares a los que uno siente que pertenece. Y esto implica, más allá de la apropiación personal del territorio, una cierta conciencia de pertenencia cultural, de compartir con una comunidad más amplia los símbolos y las señales de un territorio, del que sea. Cada lugar custodia una larga sucesión de microhistorias. Generación tras generación se suceden anónimos creadores de paisaje, una enorme comunidad de seres humanos que han vivido y se han convertido en la voz que se transmite a través de los textos literarios, de la pintura de paisajes, de la cultura popular, etcétera, etcétera. La gente, aunque se diga lo contrario, aún se siente parte de un lugar y de diferentes lugares a la vez, de diferentes escalas. Y con ellos, con todos ellos,
aunque con diferente intensidad, establece múltiples y profundas complicidades, de carácter individual, ya lo hemos dicho antes, pero también de forma colectiva. Así pues, la sensación de desorientación, de falta de referentes hacia el lugar provocada por la inmigración, por procesos de desplazamiento forzado o sencillamente, que es lo que sucede en España, por su rápida e intensa transformación, no se da solo a nivel individual. Al no sentirnos identificados como colectivo con un determinado territorio, asistimos a un conflicto social. Conflicto social de base territorial, pero conflicto social en cualquier caso. Pondremos 3 ejemplos concretos, 3 de entre los múltiples que podríamos poner, 3 manifestaciones concretas de este conflicto. El caso de las denominadas plataformas en defensa del territorio, que no son grupos ecologistas estilo 60-70, que es otra cosa. El conflicto relativo a los límites territoriales contemporáneos y a su percepción. Y finalmente, el tercer ejemplo, lo que yo he calificado, y es algo en lo que sigo aún metido porque es complejo como tema, un conflicto de representación paisajística. Estoy convencido de que estamos asistiendo a un conflicto de representación paisajística a diferentes niveles. Empezaré por el primer ejemplo, el de la proliferación de grupos, de plataformas que se identifican con denominaciones que casi siempre empiezan con un salvemos. Este es un fenómeno social muy interesante, ilustrativo. En cierto sentido, no es precisamente una muestra de que las cosas vayan bien, sino todo lo contrario. No es normal la proliferación de tantos y tantos, decenas, centenares de grupos espontáneos, no son grupos organizados, de manifestaciones espontáneas de lo que se denomina habitualmente plataformas en defensa del territorio. Es un fenómeno poliédrico en el que apenas se han metido los sociólogos, es verdad. En el fondo sabemos muy poco de ello. Es poliédrico en el sentido que es verdad que algunas de estas plataformas responden a intereses oscuros. Es así. En tanto que han sido promovidas cuando vas, ¿no?, entrando a fondo y patrocinadas incluso por líderes muy poco fiables. Es verdad, es así. Otras tienen un discurso manifiestamente demagogo y populista. También es verdad. Pero, salvando estas excepciones, creo que estamos ante un discurso territorial en general serio que tiene en común la defensa del territorio y su identidad paisajística ante las agresiones que lo amenazan. Componen estas plataformas una heterogénea sociedad civil que prescinde cada vez más, eso debe ser también el tiempo en que vivimos, de los principios ideológicos clásicos y absolutos para centrarse en unas reivindicaciones de preservación de ámbito local que se oponen a unas lógicas de mayor escala que muchas veces no se entienden. Se reivindica aquello propio, el territorio y el paisaje autóctonos amenazados por el crecimiento imparable en general de la urbanización u de determinadas infraestructuras, y se trata además de un fenómeno que se da en unos momentos de escasa participación en las estructuras políticas convencionales. No hay más que ver el nivel de abstención en las diferentes contiendas electorales al que estamos asistiendo. Precisamente ahora es cuando este fenómeno tiene más relevancia. Y además va mucho más allá de la explosión ecologista y mucho más minoritaria de finales de los 70 y principios de los 80, puesto que ahora reúne a colectivos que ya no son tan minoritarios y a personas de la más variada procedencia. Y también porque tiene una estructura organizativa que no tiene nada que ver con esos grupos mucho más organizados de carácter ambiental o ecologista que surgieron hace unos años, y algunos de ellos que aún existen, con una estructura estable, incluso con unos líderes conocidos. No, estamos hablando de otra cosa, totalmente distinta, donde no hay líderes apenas, donde no hay una estructura, donde no hay sede social, donde no hay cuotas de socios, donde no hay nada de todo eso.
Tampoco son del todo espontáneas, puesto que si no, no podrían organizarse, pero es otra historia, para que me entiendan. Bueno, este surgimiento espontáneo, creo, de estas plataformas cívicas responde a una conflictividad territorial compleja. Es decir, mi hipótesis es que estas plataformas existen porque hay un conflicto territorial. Y cuando digo que no es normal que existan tantas, aunque es bueno desde el punto de vista de que eso indica que la sociedad civil se mueve, pero desde otro punto de vista no es bueno, puesto que eso indica que hay una creciente conflictividad territorial que no tiene cauces de solución, que no se resuelve como debería ser normal en un país civilizado. Es decir, que tiene dos caras el tema. Más allá de las dinámicas propias e intransferibles de cada uno de estos conflictos y, por tanto, de cada uno de esos movimientos, que hay que meterse en ellos para entender muchas veces qué hay realmente detrás y cómo se han organizado y qué es lo que realmente los preocupa, pero en general, más allá de la idiosincrasia propia de cada uno de esos conflictos y movimientos, lo cierto es que la extensión de esta conflictividad obedece a una serie de factores comunes. Yo al menos detecto tres. En primer lugar, a la creciente importancia del lugar y de las identidades territoriales en un contexto de globalización galopante que ha generado una tensión dialéctica entre los polos local y global no siempre bien resuelta. No siempre bien resuelta. En segundo lugar, se debe a una crisis de confianza en las instituciones, al no encontrar en ellas ni la respuesta esperada ni la adecuada. Y finalmente, se debe a unas políticas territoriales y también ambientales y paisajísticas a menudo mal diseñadas y, sobre todo, lo que a veces se olvida, sobre todo, muy mal explicadas, muy mal comunicadas. Hay un auténtico problema de comunicación y de transmisión de la información, transmisión transparente de la información. Hay un auténtico problema en el ámbito de la participación pública, así de claro. Es difícil, ante unas políticas territoriales, en unos casos mal diseñadas y en la mayoría mal explicadas, en el sentido de que no se explica todo y lo que se explica no se explica bien, ante eso es muy difícil que cualquier proceso de participación pública, por más buena fe que uno ponga en ello, tenga éxito. Pero volviendo a lo nuestro, la inquietud existencial colectiva, que es el verdadero conflicto, surge por amenazas concretas a la calidad ambiental. Es que estas fotos proceden de un trabajo de campo que hicimos para intentar entender qué estaba pasando en algunas comarcas de Cataluña en ese sentido. Y fue realmente sorprendente. Eso no son cuatro jóvenes, esos son campesinos que se dedican a pintar las paredes de sus propias granjas incluso. Es decir, que es un proceso mucho más complejo de lo que a veces pensamos. Pero en cualquier caso, la sensación de amenaza a la calidad ambiental, amenaza a lo que sea, amenaza en otros colectivos a la identidad de los lugares, expresada a través de un paisaje concreto. Ahí es donde juega de una manera muy relevante el tema del paisaje, porque en el fondo el paisaje actúa como rostro de un territorio, es decir, como la identidad de ese territorio. Y por tanto, es el elemento que se utiliza, el paisaje, en tanto que rostro de un territorio, es decir, que expresión de la identidad de este territorio, es el elemento que se utiliza por parte de estos colectivos como el elemento estructurador, vehiculador de su descontento. De ahí la relevancia que ha tomado el paisaje ahora y no hace 30 años en ese contexto. Precisamente porque los procesos de transformación de identidades territoriales, es decir, de paisajes, son mucho más potentes y rápidos ahora que hace unas décadas. Ya sé, me imagino que algunos de ustedes están pensando en los típicos fenómenos que los americanos
los típicos conflictos que ellos han bautizado con el acrónimo NIMBY, el Not in my backyard, el no en mi patio trasero. Y es verdad que incluso en la prensa la mayoría de estos conflictos se resuelven bajo ese paraguas. Esto es un típico fenómeno NIMBY. Incluso ahora últimamente se le añade algo más, fruto de una sociedad egoísta, unos colectivos que son egoístas en el fondo, que no son solidarios, etcétera, etcétera, todo ese discurso que seguro que conocen. Bien, yo sinceramente estoy bastante cansado de esa interpretación, porque interpretar este complejo fenómeno social, asociándolo solo a las típicas reacciones NIMBY, algunas lo son, efectivamente, pero metiéndolo todo ahí, me parece a mí un poco simplista, como también lo es el hecho de atribuirle un supuesto carácter egoísta y poco solidario. Hay de todo, ya lo he dicho al principio, hay de todo, y es verdad que algunas de estas plataformas son muy sospechosas, hay de todo. Y las cosas, y menos en este caso, no son blancas ni negras, sino que están repletas de grises. Pero en general es mucho más complicado entender lo que está pasando que un típico fenómeno NIMBY. Hay miedos, hay angustias existenciales, hay pérdida de referentes paisajísticos, hay desconcierto, hay sensación de impotencia. Es decir, estos y otros tantos motivos son los que empujan a personas normales y tranquilas, y subrayo, normales y tranquilas, no digo que los demás no lo sean, pero para que me entiendan, a ocuparse de algo que queda fuera de su ámbito doméstico más inmediato, a dedicarse una mañana de un domingo a irse por ahí manifestándose o concentrándose con los hijos, con los abuelos, es todo eso lo que explica que personas normales y tranquilas salgan de su ámbito doméstico más inmediato para manifestar algo que muchas veces no saben exactamente qué es, porque es una mezcla de miedo, de angustia, de pérdida de referentes paisajísticos, de desconcierto, de impotencia, sencillamente, una mezcla de todo. Y el paisaje aúna muy bien eso, esas sensaciones, las vehicula muy bien. Recuperación de la identidad local como elemento irrenunciable para la calidad de vida, la necesidad de sentirse identificado. Estas son respuestas a encuestas que hicimos sobre el terreno para entender qué estaba pasando. La necesidad de sentirse identificado con un espacio determinado. Todo eso aparece. Y a diferencia también de una interpretación habitual sobre el tema, no implica ni mucho menos volver a formas premodernas de identidad territorial. Hay también excepciones, pero en general la búsqueda obsesiva de una pasada territorialidad existencial irrecuperable acabaría conduciéndonos a un localismo neorromántico e incluso algo retrógrado, no nos engañemos. Algo de eso en algunos colectivos hay, pero no es eso lo que en general se busca. No se trata de volver a espacios microsociales impregnados de lógicas tribales y corporativas. La inmensa mayoría de estos nuevos movimientos sociales en defensa del territorio, que aparecen y desaparecen continuamente, reclaman sencillamente mayor participación ciudadana en la resolución de los conflictos territoriales que les han caído encima. Sencillamente eso, que les han caído encima. Y reclaman sobre todo, y cada vez con más insistencia, y de forma cada vez más organizada, sus raíces históricas, sus raíces culturales, sus raíces territoriales. El poder de la identidad no desaparece en la era de la información. De eso ya nos aleccionó Manuel Castells en su momento. Y tenía razón, es verdad. El poder de la identidad no desaparece en la era de la información, sino que se refuerza. Y tendremos que acostumbrarnos a vivirnos plenamente inmersos en esta paradoja territorial. Cuanto más abstracto y menos tangible es el poder de los flujos globales de capital, tecnología e información, más se afirma la experiencia compartida en el territorio, en la historia, en la lengua, si quieren, en la religión, en lo que sea. Y esa es la esquizofrénica que nos ha tocado vivir y hay que gestionarla lo mejor posible. Bien, vamos más rápido porque me he comprometido a no alargarme más allá de 50 minutos, 55.
El otro conflicto, el segundo conflicto territorial social que quería comentarles, es lo que yo denomino un conflicto de límites. Es muy típico de las sociedades contemporáneas, sobre todo las urbanizadas y las densamente pobladas, este conflicto de límites, que tiene que ver con la difuminación y pérdida de nitidez de los límites entre diferentes entidades territoriales, con los problemas correspondientes de percepción y de comprensión de la realidad geográfica que este hecho implica. Me explico muy rápidamente. Las dinámicas territoriales de la contemporaneidad están comportando la emergencia de límites mucho más difusos, menos nítidos, más porosos que los propios de las sociedades tradicionales. Comentábamos hace un momento que estamos organizando un seminario precisamente para entrar a fondo en ese mundo de las franjas periurbanas, y no solo periurbanas, porque se manifiestan estos límites imprecisos, difusos, en cualquier pueblo, municipio o aldea, cada vez más, a su escala, obviamente. Pero el hecho es que en este país, en 50 años, han cambiado los límites de las entidades territoriales y entre entidades territoriales. En la década de 1950, los diferentes usos del suelo tenían unos límites claros, nítidos. Como en la fotografía, se podía percibir con claridad dónde terminaba la ciudad y dónde empezaba el campo, por ejemplo. Y los núcleos urbanos se presentaban compactos. Bien, uno de los rasgos, y no solo en España, sino en muchas otras latitudes, característicos de estos últimos 50 años, la segunda mitad del siglo XX, es que la estructura y la morfología del paisaje que envuelve los núcleos urbanos a cualquier escala se caracteriza por una alta fragmentación. Es decir, la zonación característica del paisaje tradicional se ha transformado radicalmente y ha derivado en una gran dispersión de usos y de cubiertas del suelo. Dicho de otra forma, la antigua zonación se ha difuminado y se ha perdido la claridad en la delimitación zonal. La compacidad se ha roto y ha terminado por imponerse un paisaje que cada uno puede calificar como quiera, pero lo que es obvio es que es un paisaje mucho más complejo y, en términos de percepción, un paisaje mucho más discordante, es más difícil, es más ilegible, tiene una legibilidad más compleja para el ciudadano de a pie, no me refiero al especialista. Es decir, la lógica discursiva de este paisaje es de mucha más difícil aprehensión, hasta el punto de que a veces nos obliga a preguntarnos a menudo si hemos cambiado de lugar, de país, cuando comparamos fotogramas del famoso vuelo americano, se acordarán, del año 56, que fue el primer vuelo que cubrió toda España, y los comparamos con fotogramas actuales, en 50 años. La sensación que nos da es como la de este título de David Lowenthal, que ahora está traducido al español, El pasado es un país extraño. Uno tiene esta sensación al comparar fotogramas de los años 50 como este, del vuelo americano, el conocido coloquialmente por vuelo americano en 1956, con los fotogramas actuales. Tiene realmente la sensación, sobre todo, de esa más allá o mucho más que el incremento del espacio urbano, del suelo urbanizado, lo que realmente sorprende es la fragmentación de la periferia y la extensión de los límites hasta a veces franjas, bueno, 10, 15, 20, 30 kilómetros, depende de los casos. Claro, y sucede que es precisamente en estos paisajes de contacto y transición entre los más propiamente urbanos, en el ejemplo que hemos utilizado, y los más propiamente rurales, en los que el ciudadano experimenta una cierta sensación de desconcierto, a veces de caos incluso, y en cualquier caso de estupefacción, porque tiene delante de sus narices una estructura territorial y paisajística que no reconoce, cuya lógica no entiende, porque se trata a menudo de territorios que han perdido su discurso y de paisajes que han perdido también su imaginario. Y ante eso, pues es difícil posicionarse, porque la lectura es compleja.
la lectura rururbana, en la que se mezclan usos urbanos mayoritarios con usos rurales, en las que las dinámicas territoriales y las formas de sociabilidad son ya plenamente urbanas y metropolitanas, pero sin embargo en las que quedan resquicios de ruralidad en lo referente a los usos del suelo, hace que la lectura sea muy compleja, muy compleja. Y eso está sucediendo y sigue sucediendo porque seguimos asistiendo a una especie de explosión de la ciudad, es decir, a una excepcional difusión en un extenso territorio de asentamientos de población, actividades económicas, servicios diversos. Todo eso, volviendo a los italianos, que intentaron entender qué pasaba en el Véneto, para entenderlo ellos utilizaron el término ciudad difusa, pero se han utilizado cantidad de expresiones similares: ciudad dispersa, no ciudad, ciudad deshecha, hiperciudad, campo urbanizado, espacio urbano, es decir, muchísimas. Todas ellas pretenden simplemente entender, definir, dar nombre a esa nueva realidad. En el fondo, la realidad de los no límites, la desaparición del límite. Y ante eso uno tiene problemas, insisto, de lectura desde la semiología urbana, porque la semiología urbana, en el fondo estaba pensada para entender la ciudad compacta. Y ahí sí tenemos auténticas Biblias que nos enseñan a entender, como esta, otras tantas, a entender cómo se lee, cómo se entiende la ciudad compacta. Pero cuando eso desaparece, uno se encuentra con falta de referentes. ¿Qué categorías, qué claves interpretativas similares a las de Kevin Lynch permiten leer hoy el paisaje de la dispersión? Este paisaje, lo que algunos anglosajones ya han denominado el sprawlscape, lo han ya dado un nombre propio, el sprawlscape, el paisaje de la dispersión. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee este paisaje? ¿Cuáles son las claves interpretativas de este tipo de paisaje? Bien, he aquí un conflicto provocado por nosotros mismos, pero que también nosotros mismos podemos resolver. ¿Cómo? Pues sencillamente evitando más fragmentación, zurciendo los descosidos generados por estos procesos urbanizadores sin sentido, regresando a la nitidez en las delimitaciones, regresando a las fronteras, así de claro, a las fronteras claramente perceptibles, que no quiere decir una distribución zonal de nuevo, tal como el urbanismo de otras décadas propuso. No. Los usos pueden ser múltiples, pueden coexistir cantidad de usos. De lo que se trata es de estar sobre las fronteras, de dar nitidez de nuevo a unas fronteras entre diferentes entidades territoriales que desaparecieron en su momento y que provocan un conflicto territorial, social, de percepción en ese caso, si se quiere, de falta de legibilidad, pero en cualquier caso un conflicto. Y el último, ya en 2 minutos, el último ejemplo que quería ponerles, en el que no me extenderé, es el que, además, el que tampoco he trabajado a fondo, pero que simplemente quería apuntarles. Es un conflicto que yo denomino conflicto de representación. Un conflicto de imágenes, en el sentido de que tengo la impresión de que hay un abismo cada vez mayor entre las imágenes más significativas y las más tradicionalmente representativas de nuestros paisajes, digamos, si quieren, paisajes arquetípicos, imágenes arquetípicas, y el paisaje real. Es decir, el paisaje cotidiano, el que la inmensa mayoría de una sociedad urbanizada y metropolitanizada prácticamente vive a diario, ve a diario cuando va del trabajo a casa y de casa al trabajo. Eso es lo que ve a diario y, sin embargo, lo que él, a través de múltiples vías, medios de comunicación, textos literarios, pintura de paisajes, escuela, va recibiendo, es otro tipo de paisaje. En muchos casos es ya irreal, no tanto porque ya no exista, sino porque es casi excepcional. Es el paisaje que contemplará los fines de semana, con suerte, y en agosto, cuando tenga vacaciones. Y ahí se da una especie de conflicto de representación
entre lo que uno percibe cotidianamente y las supuestas imágenes arquetípicas de un paisaje que le ha ido entrando en su cabeza por múltiples vías, desde que era pequeño incluso. Entonces, curiosa, este es un tema, a mí me apasiona porque además veo ahí múltiples lecturas posibles, pero no puedo entrar a fondo en esa cuestión. Pero sí creo que se plantea un reto muy difícil, un reto que tienen en ese punto no solo los responsables de políticas territoriales, sino también los responsables de políticas culturales. Porque es grave que una parte significativa de una sociedad no se identifique con sus paisajes. No se identifique con sus paisajes, sino que de hecho mentalmente, imaginariamente, ideológicamente incluso, se está identificando con unos paisajes, muchos de ellos arquetipos, que están ahí, no los de su vida cotidiana. Lo cual demuestra varias cosas. Una, que no hemos construido paisajes con imaginario, que no hemos sido capaces de ir transformando estos paisajes haciendo que a la vez la gente se sintiera parte de los mismos y por tanto se ha ido refugiando en esos arquetipos, que son muchos y muy diversos, y que uno puede encontrar pues, si uno, en Francia, por ejemplo, donde en estos momentos el debate sobre esa cuestión es muy intenso, y ya me gustaría a mí que en nuestro país tuviéramos el trato, la consideración que tienen sus paisajes, pero aún así hay un fuerte debate justamente en esa cuestión. Es que nuestros paisajes arquetípicos son los que generaron en su momento la escuela de Barbizon y los impresionistas, incluso paisajes urbanos, y sin embargo, si uno va a las periferias de Perpiñán, de Nimes, de Lille, pues no es el paisaje que tenemos, y no hemos creado, dicen ellos, yo creo que han creado muchos más paisajes con imaginario que nosotros, pero es un debate que está ahí, porque eso es lo que es verdad, es lo que entra en la escuela y a través de los medios de comunicación, y ya no digamos de los ingleses, que tienen un paisaje arquetípico aún muy potente, muy potente. Los ingleses siguen mirando el paisaje a través de sus asociaciones con el pasado y son capaces de evaluar los lugares en función de sus conexiones con la historia. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero hay una fuerte incidencia del paisaje arquetípico inglés en el imaginario colectivo actual de los ciudadanos de Londres, aunque no hayan puesto nunca un pie en el campo. Ahí también se da una cuestión similar. Yo he estudiado el caso más de cerca en Cataluña, donde hay dos arquetipos que se van a lo largo del último siglo y medio. Es curioso porque dos arquetipos que se van como turnando, uno el de la Cataluña verde, húmeda, pirenaica, prepirenaica, etcétera, etcétera, ahí donde se forjó la nación, los orígenes de la identidad, todo este discurso. Luego otro discurso, el de la Cataluña mediterránea, marítima, soleada, intensamente humanizada, que representa otra corriente cultural. Y lo curioso del caso es cuando uno analiza cuál de los dos arquetipos a ese nivel ha triunfado, se da cuenta que triunfó el primero, ha triunfado el primero, el de la Cataluña húmeda, verde, pirenaica o prepirenaica, porque este está vinculado a cuestiones identitarias y por tanto va mucho más reforzado desde este punto de vista que el otro. Y ahora se está dando curiosamente un proceso muy interesante, que es que las comarcas del sur de Cataluña, las comarcas donde, bueno, son algunas de ellas áridas o semiáridas, pero en las que el discurso ideológico identitario no tiene anclado un discurso coherente, pues se quejan, porque no forman parte de ese arquetipo. Y será casualidad o no, pero resulta que en estas zonas es donde uno encuentra las únicas centrales nucleares del país, donde encuentra el mayor complejo petroquímico, donde han estado a punto de traspasar a través de un trasvase el río más caudaloso de la península, donde el 80% de los parques eólicos de toda Cataluña van a instalarse, etcétera, etcétera. Mucha casualidad, demasiada casualidad. Esto es para indicarles que el tema de los arquetipos paisajísticos y de los conflictos, de hecho, de imágenes en relación a los paisajes que vemos y deseamos, tiene connotaciones y tiene derivaciones políticas e ideológicas clarísimas.
en nuestros días y son objeto de conflicto. Ya en los años 30, un excursionista de Reus, del sur de Cataluña, se quejaba en los años 30 de que el Centro Excursionista de Cataluña había inundado ya en aquella época de mapas y de guías todo el norte, pero que no se había dignado a elaborar mapas y guías de la zona del sur. Esto en los años 30 ya. Es realmente grave desde este punto de vista. En cualquier caso, el hecho es que incluso se crearon arquetipos paisajísticos, ¿no? Como el tema de Suiza apareció, es clarísimo, la Suiza catalana, y además es divertido porque muchos de esos arquetipos se van repitiendo en otros valles y en otras zonas. Todos querían ser la Suiza. Es el típico arquetipo que realmente es sorprendente. Es el año 31. Este es un cartel de promoción, muy bonito por otra parte, pero es un cartel de promoción turística del año 31. Se vendía la zona como la Suiza. Y eso respondía a que ya se sabía en ese momento que el arquetipo que vendía era ese, que es el que triunfó en relación con el más mediterráneo propiamente. En definitiva, y voy ya terminando, lo que está claro es que asistimos a un conflicto paisajístico de referentes paisajísticos, en el sentido de que la homogeneización, banalización de todos estos paisajes a los que hemos asistido en los últimos años crean problemas de referencia, crean auténticos problemas de referencia. ¿Cómo se va a identificar uno con un paisaje que es el mismo en todas las entradas de pueblos y salidas? ¿Cómo se va a identificar con la homogeneización? ¿Cómo se va a identificar uno con esa cutrería y caótica coexistencia en fin, lo que todos conocemos? O con eso, ¿cómo se va a identificar uno con eso? ¿Cómo puede ser un referente paisajístico eso que está ahí para esta sociedad? Al mismo nivel, o a menos que se acerque a la potencia enorme que siguen teniendo estos arquetipos paisajísticos que están ahí. Y sin embargo, el reto es ese, porque no podemos vivir de esos arquetipos. No podemos vivir de esos arquetipos. El reto está en crear nuevos imaginarios paisajísticos, en que la gente se sienta a gusto con estos imaginarios que además coincidan con la realidad. Y eso, la única forma de hacerlo es interviniendo en el territorio, pero interviniendo con inteligencia, con sensibilidad, con sentido común y con participación pública, pero participación pública de verdad. Bien, yo voy a dejarlo aquí, indicando solamente una cuestión, y es que todos esos conflictos y otros muchos que podíamos plantear, conflictos territoriales que tienen una dimensión paisajística cada vez más relevante, nos remiten en el fondo a algo mucho más serio, que es un conflicto ético, en última instancia. Y los problemas aquí planteados no tienen que ver con la transformación per se del paisaje. El paisaje siempre se transformará, porque es dinámico por naturaleza. Tiene que ver con el carácter e intensidad de esta transformación, que es algo muy distinto. Y la incapacidad para saber actuar sobre el paisaje sin destruirlo, sin cargarse su carácter, sin eliminar aquellos rasgos que le dan continuidad histórica, es uno de los grandes retos de nuestra civilización, porque no siempre se sabe alterar, modificar, intervenir sin destruir. Hay una diferencia de matiz, pero fundamental, la línea roja, de hecho, que no debería atravesarse nunca, entre transformar y destruir. No es lo mismo. Y eso ya lo sabían los grandes geógrafos de los años 20 y 30 del siglo XX, geógrafos de la talla de un Karl Sauer, por ejemplo, que ya se planteó esa cuestión. Y decía, cuando se destruye un paisaje, se destruye la identidad de aquel lugar. Y destruir la identidad de un lugar, añado yo, y aún más cuando no somos capaces de sustituirla por otra identidad socialmente consensuada, lo cual sería legítimo, cuando no somos capaces de eso, es éticamente reprobable. Destruir la identidad de un paisaje cuando no se es capaz de reemplazarlo, de reemplazar esa identidad por otra socialmente consensuada, es éticamente reprobable, tan reprobable como disminuir la biodiversidad
del planeta. Por suerte van apareciendo documentos como el Convenio Europeo del Paisaje y otras tantas iniciativas que plantean esas cuestiones a su nivel y con su formato y con su discurso, con su lenguaje, pero que al menos me hacen que yo, aunque pueda parecer lo contrario después de esta intervención, sea optimista de caras al futuro, de caras a la resolución de los conflictos que tenemos planteados. Muchas gracias por su atención. Pues si quieren, yo no tengo nada más que hacer en toda la noche, pero ustedes supongo que sí, pero estoy a su disposición si tienen alguna duda o algún comentario. He tenido que cortar porque ya me di cuenta ayer que me estaba pasando de temas. ¿Funciona? Sí. Gracias por la charla, por la conferencia. Se me plantea los niños y jóvenes que viven en grandes ciudades, que están siempre levantadas, que no tienen acceso al mar, sino ciudades de puro cemento y asfalto y coches por todos lados. ¿Tienen una referencia paisajística que les gusta y que quieren defender con el tiempo? ¿O eso está perdido? O, por ejemplo, los jóvenes de la universidad que usted, con los que trata, ¿tienen algo que defender o plataformas a las que sumarse si solo van al paisaje que les gusta un mes o cada 2 años o algo así? Gracias. Sí. Para el mundo de la educación es fundamental en este proceso y está poco tocado. El reto está no en que salgan más fines de semana ni que puedan disfrutar de estos paisajes más veces al año. El reto está en que disfruten de sus paisajes cotidianos. Este es el reto. Y para que eso sea posible, incluso aunque sean paisajes que estéticamente no acompañan, pero hay un trabajo muy interesante y hay experiencias muy interesantes al respecto de que enseñando a leer estos paisajes urbanos, de alguna forma, enseñando, culturalizando a esa población adolescente, se enseñan muchas más cosas. No solo se enseña a interpretar el territorio en el que uno vive, sino a amarlo, por tanto, a intentar cambiarlo, a desear cambiarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, sin moverse del propio territorio. Lo que justamente, creo yo, no habría que incentivar es la necesidad de huir de ese espacio y catalogarlo como algo negativo por exclusión en relación a un paisaje de fin de semana que es el positivo, ¿no? Y que suele coincidir con un paisaje de extracción natural o rural. Cuando yo hablo de paisaje me refiero tanto al urbano como al rural, es decir, a todo. Y los imaginarios paisajísticos que una población puede dotarse a sí misma pueden ser perfectamente urbanos. De hecho, la gran contradicción de este país de los últimos 30 años es que hemos sido capaces de pensar la ciudad, en términos generales, la ciudad compacta, La periferia se nos ha escurrido las manos, pero la ciudad compacta hemos sido capaces de pensarla. Y cuando uno va por la inmensa mayoría de ciudades medias, grandes de España y las compara con lo que eran hace 50 años, pues que no tienen color. Han mejorado la inmensa mayoría. Los cascos antiguos, los ensanches más significativos. Hemos sido capaces de pensar la ciudad, pero en el mismo momento en que hacíamos eso, nos olvidábamos del resto del territorio y de sus paisajes. Y aquí hay una contradicción in extremis que tiene muchos factores y que ahora nos llevaría por otros derroteros, pero que demuestran, volviendo a la pregunta, que la ciudad es un espacio para vivir y que sus paisajes están ahí para saborearlos. Pero claro, muchos de ellos ahora son insaboreables, como unas fotografías. De lo que se trata es de
a través de la intervención pensada, consensuada, inteligente, sensible, convertirlos no en arquetipos, simplemente en referentes. Es algo tan sencillo, no se trata de pensar en hacer penetrar en el limbo de los grandes arquetipos otro paisaje más. Si eso es posible, perfecto. No, simplemente en que los referentes paisajísticos de nuestra vida cotidiana sean adecuados a nuestro estado de bienestar, a nuestro estado de ánimo, es decir, que cada vez que los veamos no nos sintamos agredidos, simplemente nos sintamos bien, sea un referente, sea un punto en el que uno pueda pasar sin que note algo que le moleste, ¿no? Algunos de esos en el futuro quizá se convertirán en referentes y adquirirán una dimensión más social, otros no, pero da igual. Lo importante es que te acompañen en la vida, simplemente que no te golpeen. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, es que es muy tarde, ¿eh? Gracias por tu intervención. Yo no sé si estarás de acuerdo, Joan, con que la ciudadanía toma forma a través de la expresión del territorio, de alguna manera. Si esto fuera cierto, creo que en algún momento has aludido a ello también, probablemente los paisajes de mala calidad producen ciudadanos de menos calidad, entendido ciudadano tanto el representado como el representante, y por tanto democracias de menos calidad. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Estoy absolutamente convencido de eso y más, estoy absolutamente convencido de que uno de los problemas que tiene este país es que pasó de una dictadura a una democracia y ahí se avanzó muchísimo, en muchísimas dimensiones, pero como país, representantes y representados, tenemos una cultura territorial pésima. Pésima. Y cuando digo cultura territorial me refiero, pongan en el paréntesis, territorial propiamente dicha, ambiental, paisajística, lo que uno quiera, territorial en el sentido amplio. Y eso es una asignatura pendiente. Eso está en la base de una democracia que en algunos sentidos es más que joven, como dicen algunos, incompleta, es inmadura. Y lo notas, y yo no quiero, porque no me gusta comparar con determinado país u otro, porque eso al final acaba en una especie de papanatismo, no es eso, pero es verdad que las cosas que estoy agradecido a esta tarea de los últimos 5 años en el Observatorio del Paisaje, que nos hemos tenido que pasear muchísimo por muchos sitios, y no voy a citar casos concretos, pero te das cuenta los lugares en los que hay una auténtica cultura territorial de base, mínima, aunque sea mínima, y los que no. Y eso explica muchísimas cosas. Y no me refiero solo a países grandes o países pequeños, porque hay de todo. Hay de todo. Y es verdad que la historia también marca. Hay muchas cuestiones sobre la mesa para entender por qué han ido las cosas en determinados temas. En otros han ido muy bien, yo creo, en temas sociales, en otros temas muy bien, pero en ese tema no ha ido bien, no nos engañemos, no ha ido bien. Y seguimos con una falta de cultura territorial mínima de representantes y representados. Estoy convencido. Y eso me preocupa porque de ahí se derivan muchas cosas, como todos sabemos. No solo la desfiguración de un paisaje, la degradación de un territorio, se derivan actitudes corruptelas, un poco aprecio por el espacio público terrible, en fin, cantidad de cosas se derivan, ¿no? Que tienen luego sí consecuencias sociales y de otro tipo. Por eso es un tema que me preocupa. Algo habría que hacer. No sé si empezar por la escuela, no sé si jubilar a... No digo a quién, pero algo habría que hacer porque esa es la gran asignatura pendiente. Cuando además el país ha contado con profesionales excelentes durante 30 y 40 años, excelentes, y se demuestra en la intervención en muchas ciudades, en muchos cascos urbanos. Yo me acuerdo de la Barcelona de los 50, era una cosa para huir.
para salir corriendo. Y eso cambió en un momento determinado. Ahí jugaron las asociaciones de barrios, asociaciones de vecinos, urbanistas, geógrafos, gente que, bueno, eso demuestra, y eso pasó en media España, eso demuestra que es posible, porque pasó en las ciudades. ¿Por qué no está pasando en el resto? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a este país? Yo a veces me lo pregunto y no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Teniendo buenos profesionales, teniendo un sustrato mínimo en muchos sentidos, suficiente para que eso pasara, ¿no? Bueno, buenas noches. Gracias por Buenas la noches. conferencia, ha estado muy interesante. Hay varias cuestiones, la verdad que te comentaría muchísimas cuestiones de las que has hablado ahora, porque justo hace unas semanas entré en la página del observatorio y me parecía, bueno, muchas de las cuestiones muy aplicables a lo que está pasando en Canarias, pero en general al, pues no sé si decir urbanismo, el paisaje. Hay algo que justo en las dos intervenciones que ha habido anterior creo que sintetizan bien lo que yo siento que pasa a veces con el paisaje. La intervención de cuando la imagen de la ciudad como un paisaje negativo y al tiempo mi sensación de que justo es la ciudad la que crea ciudadanos, o sea, el paisaje que tenemos que partir de él para poder mirar, pues no sé si la periferia, ¿no? En el caso de Lanzarote casi todo es periferia. Hay una cosa un enfoque muy importante que es la introducción del término sentimiento cuando hablamos de paisaje o cuando hablamos de territorio. Y no sé si se me oye, Sí. Vale. La introducción del término sentimiento y también de la salud, que has hablado de la salud del paisaje, ¿no? En el libro este que comentaba. Creo que hay profesionales, has hablado de profesionales muy buenos, que no sé por qué hay soluciones tan malas igual, ¿no? Pero igual tiene que ver con algo que has dicho del consenso, de la falta de participación, no sé, hay muchas cosas de las que has dicho de las que habría mucho que hablar, ¿no? Y además son muy aplicables aquí. Vale. Pero desde luego una de partida para mí es esto, la visión de ese paisaje bucólico, de ese paisaje ideal de postal, ¿no? Que mostraste, que hay un miedo a hablar de él, no te digo a tocar, porque la línea entre entrar a destruir o a intervenir correctamente es muy delgada, ¿no? La presión sobre ese paisaje es muy fuerte, en el caso de Lanzarote, pero en muchos sitios es muy fuerte y entiendo las reticencias, ¿no? Son lógicas. Pero también eso, la falta de confianza en el ciudadano, no sé cómo decirlo, pero creo que, o en los profesionales, o en el ciudadano, creo que es algo que sintetiza bastante lo que está ocurriendo. No sé si lo compartes, ¿no? Comparto, además creo entender de tus palabras, comparto una cosa que me ha parecido desprender de las mismas. Una de las aportaciones interesantes de este documento que quizá conocerán, el Convenio Europeo del Paisaje, que no es nada del otro mundo, son 4 páginas, pero tiene cosas interesantes. Y una es la idea esa de que no se trata tanto de proteger en forma de espacios naturales paisajes de una gran singularidad, que eso hay que hacerlo, claro, cuando están en peligro. Pero eso se supone que más o menos ya está superado, o que tendría que estar superado. El reto no es ese. El reto es qué hacemos con los paisajes cotidianos, es decir, con el 90% restante. Este es el reto. Y una de las cosas interesantes del convenio es que no habla de protección solo, habla de gestión y ordenación. Y el gran reto de este país y de otros tantos, porque es un convenio europeo, incluso de algunos que nos llevan años en ese terreno, no es la protección, es la gestión y ordenación de los paisajes cotidianos y de los territorios que no tienen figuras de protección en forma, la que sea, espacios naturales, espacios protegidos, la que sea. Y el reto es ese porque es fundamental, porque si no se puede convertir en una coartada muy macabra. Te protejo esto, pero déjame el resto y no me tocas las narices en el resto. Y esa es una coartada que a muchos les ha convenido. Es decir, yo tengo mis sospechas de que algunas adhesiones inquebrantables a protecciones de determinados espacios naturales por parte de individuos sospechosos obedecían a eso. Por tanto, es muy importante lo que has dicho y creo que el reto está ahí. Pero por eso es un reto en mayúsculas,
Porque la gestión y la ordenación, en tanto que no es protección, sino que es gestión y ordenación, implica consenso, implica interdisciplinaridad, implica toma de decisiones a diferentes escalas jerárquicas, implica cultura territorial. ¿Ahí? Derecho al paisaje, sí, sí, sí. De sensibilidad y de... Claro. Hay que interiorizarlo para ser capaz de aplicarlo, ¿no? Claro, no, a mí la idea del derecho al paisaje casi equiparable al derecho a no beber un agua contaminada o a no respirar un aire contaminado, me parece muy atrevida, además. Sí. De hecho, tardó en aprobarse el convenio, ¿eh? Tardó como unos cuantos años en que se aprobara finalmente. Y por cierto, España lo ratificó hace tan solo 2 años, en el 2008. Y la otra cosa que quería precisar, solo para que ahí no hubiera ningún malentendido. No sé, quizá algunas imágenes pueden haber, no se trata en ningún caso de mitificar paisajes rurales y urbanos en detrimento del espacio urbano y de sus paisajes. Todo lo contrario. No, si justamente el convenio los engloba a todos. Yo precisamente intentaba incidir en el hecho de que estos arquetipos, que suelen ser urbano-naturales, están influyendo en una población que es en un 90% urbana, que no vive en su plenitud este espacio urbano. Y que ahí está la batalla, que tiene que vivirlo en su plenitud, porque es simplemente otro tipo de paisaje en el que puede sentir emociones, sensaciones agradables también, pero que tiene una configuración distinta a la rural o a la natural, pero que... Porque eso es peligroso, porque hay en la historia contemporánea, en los siglos XIX y XX, hay una línea de pensamiento que tiene derivaciones ideológicas muy antiurbana, muy antiurbana, y muy potente, y que se corresponde también en determinados momentos con determinadas ideologías. Y cuidado con eso, justamente quería evitar que no hubiera ninguna confusión al respecto. Yo no estoy de acuerdo con esa línea antiurbana, ni mucho menos. La ciudad es parte de la solución. Ha generado problemas, pero es la solución, de hecho. Es así. Pasa por ahí. Pasa por ahí, pasa por la ciudad. La solución pasa por la ciudad. Y estas franjas periféricas... Sí, son un problema, es verdad. Ahora sí, lo son. Bueno, pero tienen solución, hay que meterse. Creo que había otra pregunta, pero no sé. Yo no sé los organizadores, no tengo ninguna prisa, pero tampoco quiero abusar de... Muchas gracias por la conferencia y por ilustrarnos un poco sobre la accesibilidad perdida, ¿no? Yo quería plantearle que aquí, por ejemplo, había algunos pueblos, ¿no? Normalmente aquí en los pueblos pues se hacía un tipo de construcción familiar, ¿no? O sea, cada casa era de una familia, ¿no? Y cada uno más o menos, se autoconstruía, ¿no? Y quedaba más o menos personificado, puesto que en los cascos de los pueblos pues no habían casas iguales, ¿no? Sino cada una tenía pues su reto familiar en el ejercicio de su casa, según sus necesidades o según su... Y ahora nos encontramos con otro tipo de construcción, ¿no? Nos encontramos con una construcción modular, ya estándar, numérica, ¿no? De 40 iguales, 50 iguales, 60 iguales, ¿no? Entonces hay una diferencia tremenda, ¿no? Pero se ha implantado este sistema productivo, ¿no? De cajas con falsos techos, un modelo reproductivo estándar. Y después resulta que a lo mejor surge alguna construcción adaptada al medio, personificada, de diferentes superficies, buscando la variedad, integrando elementos estéticos del entorno o de los tradicionales. Y hay una cultura de intentar destruir cualquier proyecto innovador, sensible, adaptado, de nueva creatividad. O sea, hay una incultura tremenda de intentar destruir cualquier tipo de iniciativa
creativa y cultural del pueblo, ¿no? Entonces, no sé si los colegios de arquitectos también tienen mucho que ver, el sistema de producción, una cadena enorme que hay de sí, seguramente limpieza, ¿no? Es una cadena, me imagino, como en tantos otros sitios. Piense que muchos arquitectos, y quizá hay alguien en la sala que podrá, pero en fin, creo que es un hecho palpable, muchos arquitectos en algunos momentos de nuestra historia reciente, recientísima, han sido asalariados de grandes promotoras, en realidad, y han, bueno, supongo que tenían que ganarse la vida, han implantado tipologías banales y homogéneas a partir de unos estándares que el promotor sabe que vende y punto. Entonces, eso ha pasado, pero también es verdad que hay arquitectos que han hecho cosas muy interesantes, a precios muy asequibles. Hay una línea muy potente y con gente que tiene problemas para ganarse la vida en el mundo de arquitectura ecológica, arquitectura con materiales baratos pero funcionales, modernos. No se trata de reconstruir o de construir solo adaptando estructuras que quizá no cumplen con las necesidades de un ciudadano del siglo XXI, pero se puede conservar esa identidad del lugar incluso con materiales nuevos. Es cuestión de sensibilidad, de sentido común, de investigación, de proyecto, y hay por ahí cantidad de ejemplos muy interesantes de arquitectura barata que tiene que ver con el sentido del lugar, aunque se utilicen otro tipo de materiales, otro tipo de formas, pero tiene algo porque han entendido el lugar y entonces han innovado a partir. Hay muchas cosas muy interesantes en estos momentos y está ahí, está todo inventado. Lo que pasa es que quizá no sean esos arquitectos precisamente los que, en términos de cantidad, tengan más capacidad de influencia sobre un territorio, ¿no? O bien porque no trabajan con grandes promotoras o por las razones que sean, ¿no? En fin. ¿Alguna pregunta más? ¿O sí? ¿Lo dejamos aquí? No, yo no digo por mí, lo digo por los organizadores, que ya son las 10 y algo. Bueno, ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias.